Bueno, gracias. Muy buenas noches, ¿no? Poner energía para este epílogo de cinco jornadas sobre Di Benedetto entre Buenos Aires y Mendoza, todo un acontecimiento que debemos a esa internacional Di Benedettiana, en donde están, por supuesto, los organizadores de este coloquio, al que agradezco en particular la amable eficacia de Fabiana Varela, pero también, ¿no? Liliana Reales y Jimena Néspolo. Como lo decía la presentación, efectivamente hice una tesis sobre Di Benedetto, pero en realidad empecé a trabajar Di Benedetto antes para una tesina de fin de estudios, cuando se murió Di Benedetto. O sea que, como ven, es una historia antigua, y por lo tanto es emocionante estar en Mendoza hablando de Di Benedetto, por supuesto, ¿no? Después de tanto recorrido. Pero también, si estos 30 años no tienen solo que ver con la emoción, la nostalgia, la autobiografía, sino con una constatación, es que Di Benedetto me sigue planteando problemas, ¿no? O sea que es un escritor que sigo sin entender del todo, ¿no? O que a pesar de haber escrito ciertos artículos, nunca hizo un trabajo así después de la tesis de gran amplitud, es un escritor que no sé por dónde viene, por dónde funciona, ¿no? Entonces me refugio en lo de raro, etc. Ante esta solicitación, me dije que en vez de intentar un nuevo acercamiento a la Sísifo, mejor me planteaba el problema. ¿Qué es lo que no entiendo? ¿O dónde está esa insatisfacción que siento ante las lecturas que practicamos de Di Benedetto y ante todo las mías, ¿no? Para que no suene a crítica. El resultado de, bueno, como acabo de terminar un libro sobre comienzos, empecé mirando o volviendo a la idea de comienzos, y visto así Di Benedetto como problema y Di Benedetto en comienzos, el resultado fue un texto muy extenso, ¿no? En donde dos cosas sobre todo analizaba. Uno, una especie de puesta en duda de las categorías, ¿no? Vanguardia, novela histórica, novela regional, etcétera, etcétera, raro inclusive, utilizadas para pensar a Di Benedetto, pero en particular la idea de originalidad y novedad, eso del orden de lo negativo, digamos, como deconstruir las maneras en que se lo puede leer espontáneamente. Y le he dado de lo positivo una repetición, que en realidad no es para nada original, es tratar de acercarse a ese problema de Benedetto a través del estilo, a través de prácticas de escritura, y no entonces géneros, ¿no? O contextos, o historia literaria, o cosas más, digamos, superestructurales con respecto a la especificidad del texto. Entonces, en Buenos Aires concentré mi intervención en el aspecto vanguardia y experimentación, y aquí voy a hablar más sobre estilo. Por último, es un lugar común para quien habla al final de un coloquio decir: han sido dichas muchas cosas y voy a estar obligado a repetir, etcétera, etcétera. Lo mío es más fuerte, voy a tener que glosar a Antelo, ¿no? Porque aunque mi intervención, pienso, va realmente por otro lado, tuvimos las mismas ideas críticas, en particular el comienzo de Sama y varias referencias en común. Entonces, bueno, metacrítica, ¿no? Es la glosa de la conferencia inaugural, lo que es, por supuesto, un muy buen cierre. Y voy a tratar de leer porque es tarde, entonces no, para que no se nos vaya el tiempo, que igual es el drama del hombre, ¿no es cierto? Bueno, escrita en el 55, publicada en el 56, Sama implica un cambio importante y la acentuación marcada de ciertos aspectos apenas visibles en los dos primeros libros de Di Benedetto, es decir, El Pentágono y Mundo Animal.
por un lado, frente a lo experimental y a la geometrización formalista, del lado de la novedad, ¿no?, en el Pentágono, y al desparpajo de un irrealismo radical que se inscribe en una literatura fantástica muy ampliamente definida, en la orientación de la antología de literatura fantástica de Bioy, Borges y Ocampo, ¿no es cierto?, que no tiene poca cosa que ver con el género fantástico. Frente a estas dos coordenadas, entonces, experimentación y literatura fantástica, la novela instala en el horizonte narrativo al pasado histórico, acumula saberes sobre el periodo colonial y la zona de la que se trata, retoma una biblioteca. En ella asistimos a un contrapunto entre una masa de textos desplazados por la propia escritura. Por ejemplo, los más citados son la crónica, la novela de la selva, las encrucijadas existenciales del hombre sartreano, los textos kafkianos, pero también la novela decimonónica, ¿no es cierto?, en particular con la idea del triángulo amoroso, ¿no?, y las diferencias sociales como en el eje de la primera parte de la novela. Es decir, y etcétera, etcétera, obviamente. Es decir, que Sama se instala en la tradición, dialoga con, no es una novela de vanguardia, dialoga con grandes modelos y crea un tipo literario, El hombre que espera, entre Kafka y El castillo de los tártaros. Desde todo punto de vista es una novela entonces seria, ambiciosa, después de los juegos imaginativos o formales de los dos primeros libros. En este sentido, si actualizamos los tópicos de la biografía de un escritor, diríamos que hay rebeldía juvenil, experimentación y por fin afirmación, madurez, y Sama sería entonces la novela de la madurez, del escritor pleno que solo puede después decaer, ¿no?, y repetirse según ese mismo esquema biográfico. Sin embargo, ampliando el corpus de los comienzos, encontramos en los 9 primeros años de la carrera de Di Benedetto, del 53 al 61, libros muy heterogéneos, además de los citados Grot, Declinación y Ángel y El cariño de los tontos, que no solo no prolongan siempre las opciones de esta primera parte, sino que a veces las contradicen, como lo hacen la legibilidad lineal o las referencias a la región mendocina de algunos cuentos. Allí Di Benedetto no es tan antirregionalista, no es tan experimental. Esto lleva a subrayar, de allí la idea, que es lo que desarrollé en Buenos Aires, de tomar a Sama como novela de comienzo y no como novela madura, ¿no es cierto? A ver si, bien tomándolo por ahí, la perspectiva cambiada. Entonces, lo más espectacular en Sama no sería, si tenemos en cuenta la producción siguiente, no sería la fundación de una obra madura, ¿no?, y de una manera de practicar la forma novela, el género, etcétera, sino algo más sutil, ciertas operaciones que, para decirlo con el propio Di Benedetto, habría que llamar una manera, ¿no? Él decía en la reedición del Pentágono que esa novela obedecía al proyecto de contar de otra manera, ¿no?, o escribir de otra manera. Postulo entonces que no es del lado de las clasificaciones habituales, antirregionalismo, literatura experimental, literatura fantástica, novela histórica, etcétera, 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 o de nuestras creencias sobre los proyectos coherentes en las biografías de los escritores, ¿no?, y de una trayectoria lineal, que podrían encontrarse respuestas al enigma planteado por Di Benedetto, sino en algo más elemental, más estructural y que supone toda una concepción de la literatura, algo que sin muchas certezas en cuanto a sus definiciones posibles, algo que es anacrónico en términos conceptuales, denominaré en lo que sigue el estilo, ¿no?, que ya no se estila, como dice el balsecito peruano, ¿no? El estilo no se estila. Bueno, 3 cosas voy a hacer para desarrollar esto. Primero, empezar morosamente, me temo, en algo extremadamente detallado. Es decir, me dije, y si hay un enigma con el estilo, ¿qué pasa con el estilo? Entonces, un fragmento que es el inicio de Sama.
Luego, una segunda parte, trato de pensar una definición más amplia del funcionamiento del estilo en Di Benedetto y por fin una perspectiva general sobre la obra a partir de lo visto. Como ven, re francés, plan en 3 partes, ¿no? Bueno, un comienzo. Pasemos de lo panorámico a lo mínimo, tomando un comienzo dado, el incipit de la novela, momento magistral de la obra, una página que introduce el enigma de Di Benedetto, porque después de todo no es ni el antirregionalismo, ni los experimentos de Declinación y Ángel, sino cómo se llega a Zama, cómo está escrita Zama, lo que hace que estemos reunidos hoy aquí y que sigamos interesándonos en Di Benedetto, ¿no? Cito, lo voy a leer mucho menos bien que Raúl, pero así es la vida, ¿no? Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él por irse y no, y ahí estábamos por irnos y no. Enfáticamente, la novela empieza con un alejamiento inútil, ese salí de la ciudad, se sale del espacio cotidiano, pero no para un viaje, que es uno de los tópicos de los comienzos de la novela, despertar, viaje, partida o cualquier otra acción que implique un desplazamiento hacia una serie de acontecimientos diferentes, ¿no es cierto? Se sale, pero para llegar al mueble viejo, que no es más que lo que sigue río abajo, o sea que no es un objetivo en sí. El movimiento hacia un encuentro improbable con el barco, hacia lo que se espera, sin ilusiones ni plazos determinados. Así, comenzar es una expectativa más que una afirmación, que también enfáticamente termina en una repetición. Ahí estábamos. O sea, se sale, pero al final ahí estábamos, ¿no? Y en una negatividad, por irnos y no. El desplazamiento, la salida, iniciado, es en vano y en alguna medida se anula a sí mismo. Es moverse para constatar una inmovilidad, como le sucede al mono, enredado entre los palos del muelle. El lugar al que se llega es un espacio enigmático, una construcción asociada al pasado, ese muelle viejo, pero inexplicable, nunca utilizada, desplazada ella también y decrépita. Es un lugar aparte, como lo es un mundo animal, como es un pentágono, para referirnos a las 2 obras anteriores, es un lugar aparte como la Asunción colonial para un escritor mendocino del siglo XX, es decir, es el otro espacio, es el espacio de la literatura. En vez de encontrar al barco, allí se topa con el mono muerto flotando, atrapado entre palos, imagen que funciona como un reflejo del destino del protagonista. Por supuesto, encuentra una imagen deshumanizada de sí mismo, el mono como cifra del destino del hombre, o de regresión hacia una naturaleza despiadada, que es el final de la novela, ¿no es cierto? Cuando termina mutilado, sin lugar social y sin orgullo ninguno, ¿no es cierto? Pero no solo de puestas en abismo se trata, ya que el episodio acumula elementos simbólicos: el río, el barco, el puerto, el viaje, el mono antropomorfo, el fragmento de río entreverado entre sus palos, apuntan evidentemente a valores metafóricos, a tradiciones imaginarias, a imágenes polisémicas que recorren a la literatura y a la novela, que termina, como La vorágine, por ejemplo, en el corazón de la selva y al borde de un río. Y por eso también remite a un repertorio simbólico que apunta a una trascendencia que desborda lo dicho. Y Raúl Antelo dijo ayer que este comienzo era un auténtico programa moderno, hasta tal punto está repleto, ¿no es cierto?, de referencias.
Después del salí y del llegué de las dos primeras frases, el conjunto es atribuido en las últimas palabras a un yo. El texto alterna con una sintaxis singular, acciones, elucubraciones, percepciones. Lo visual es central en esta escritura que, como en tantas otras, ¿no es cierto?, pasó al cine, sin que ese vaivén entre el suceder, el pensar o explicar y el observar haga más que delinear una impotencia, la impotencia enigmática del sujeto ante lo real y ante lo simbólico. Una posición ante lo vivido, fantaseado y recordado que se define como incomprensible. La construcción inexplicable, la porción del río que se manea entre palos, la superflua precisión con la que se mueve el mono muerto, su viaje postergado y paradójico, solo viaje siendo cadáver de mono, su fracaso incluso en ese viaje, ya que el cadáver se enreda en los palos del muelle decrépito a pesar de la voluntad del agua, todo eso está incluido en una primera persona, todo esto define a una primera persona. El comienzo está constituido por la afirmación de un sujeto y de una situación, dominados ambos por una espera desprovista de contenidos argumentales, pura posición existencial, ya aludida en la dedicatoria que antecede el incipit, como ustedes saben, a las víctimas de la espera. Ahora bien, los sentidos de apertura, comienzo, fundación del fragmento van evidentemente más allá de lo dicho. En este movimiento paradójico, en un desplazamiento inmóvil, en lo decrépito o hacia lo decrépito, un manearse, un encuentro improbable, un viaje esperado pero postergado para después de la muerte. En las peculiares condiciones de este principio también podría verse un modo de significar la escritura, su apertura, la definición de sus posibles, de su subjetividad, de sus dispositivos. Un paso de la amplitud del mundo a las restricciones de un texto dado, a un código, a una manera. Alejarse de lo conocido hacia un lugar del pasado, hacia una posición hecha de un decir y no decir, una posición que justifica la espera inútil de aquello que, revelador y transformador, debería llevar al triunfo, una situación del pasado, pero que está situada en el futuro, porque el muelle está río abajo, ¿no es cierto? O sea que se sale hacia el futuro, pero se encuentra el pasado. Hacia el futuro como la obra por escribirse, ¿no? Por otro lado. Pero que es inoperante, ¿no? Que no permite realmente avanzar, sino que detiene a la escritura en unirse y no. El comentario que precede, lacónico, es un ejercicio demostrativo, no es para nada un análisis exhaustivo, aunque se parezca a una explicación de textos a la francesa. Cualquier lector lo percibe, no agota el fragmento a pesar de las ramificaciones y ampliaciones sugeridas. No solo porque sus sentidos proliferan en direcciones múltiples, sino porque la materia discursiva que lo constituye está tan marcada por una serie de operaciones léxicas, sintácticas y fónicas que es difícil proponer una interpretación, entre comillas, que no pase por un estudio, digamos, estilístico, sabiendo que identificar un estilo es interpretar una obra, pero integrando una frontera o un espacio incógnito en esa interpretación. En todo caso, lo insólito de la situación, lo inexplicable del muelle, la ambigüedad simbólica de lo que sucede, atraviesan la materia discursiva hecha de ininteligibilidad, de ambigüedad. Se las expone en y por una serie espectacular de diferencias o de rarezas frente a una supuesta norma lingüística y narrativa. O sea que este comienzo que desplaza a una voz desde la ciudad a otro espacio y que abre la palabra para cierta subjetividad es también una variación extremada, radical, de los posibles de la lengua literaria de su época, así como es, por la extrañeza y ambigüedad comentada, una variación de lo que sería una novela histórica. Por supuesto, cada vez más cerca del texto si se puede, por supuesto podríamos llevar a cabo un relevamiento de los mecanismos discursivos que constituyen esa variación. Enumero de nuevo para ejemplificar. Una construcción fónica muy sofisticada, asonancias, aliteraciones, rimas internas, ecos, ritmos vocales acentuadas. Por ejemplo, en la tercera frase y párrafo, entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae.
ejercicio para un estudio fónico de poesía, ¿no es cierto? Semejante construcción, como sucede con la rima o la paronomasia, sugiere relaciones semánticas imprecisas, ¿no?, como las que asocian las palabras rimadas, pero proliferantes. Una reinvención léxica o un desplazamiento léxico que acompaña esa salida hacia lo inexplicable. El agua está transformada en porción, ¿no?, está entreverada, se manea y recae. Una ambigüedad sobre los sujetos y complementos verbales, en la primera frase, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. ¿Quién aguarda? ¿Quién sabe? ¿El sujeto o el barco? Una alteración del orden sintáctico, anacolutos, hipérbatos, por irnos y no, que incluye a menudo elipsis que prolongan los enigmas argumentales. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? En el mismo sentido, un uso sistemático de la pausa y del silencio, con una exhibición espectacular de una puntuación que interrumpe y fragmenta lo dicho. 5 párrafos en media página, 4 de una sola frase, es lo que Marcelo Cohen llamó párrafo-estrofa, ¿no?, que me parece un hallazgo del término. En la lista, las elipsis y sus derivados son el recurso con mayores efectos, tanto por la reducción de la información como por lo acallado, que da la impresión de ser central, indecible y en todo caso más voluminoso y trascendente que lo dicho. Todo esto prolonga la cadencia creada por la alternancia de percepciones, reflexiones, pensamientos. 2 consecuencias de lo que precede. La primera, como queda un poco dicho, junto con el comienzo de la narración, se define a un sujeto con el lenguaje y define un sujeto que está definido a través del revesamiento léxico, el silencio, lo inexplicable, lo enigmático, la deshumanización. Un sujeto que va más allá del personaje narrador y que supone una manera de situarse en el mundo y ante la materia verbal. En los años 80 hubiésemos dicho una poética, ¿no? La segunda, llevar a cabo por la extrañeza misma de la práctica una especie de escritura a la vista y ante todo por la puntuación, verdadera interpelación al lector, esta vez bajo la forma de un silencio por descifrar, o sea, el porqué de la pausa en ese lugar, ¿no? El incipit no es solo un comienzo de una historia, sino entonces un gesto de definición de un escritor, en la medida en que constituye un acontecimiento, un desliz inédito hacia otra combinación de norma, subjetividad, materia verbal. Otra lengua estaría allí cifrada en este incipit. El escritor del que se trata es un escritor que comienza sin comenzar, está por empezar y no, que le adjunta al poderío definitorio de las primeras frases una negatividad, un borrado, una desescritura. O sea, un escritor, un texto, una obra que no se proyectan hacia un ideal, una perfección, una plenitud quimérica de sentidos. En alguna medida se anula el comienzo, dejando a la novela a la espera de algo que no vendrá, que no sucederá, aunque ella misma se desarrolle alrededor de un no suceder. Sin embargo, después de delinear este ramillete, tiene 4, 5 o 10 veces más que el párrafo, lo que acabo de decir, ¿no? Este ramillete de líneas de sentido, formas de funcionar, alcances e interpretaciones, el texto sigue resistiendo a la legibilidad. O dicho de otro modo, por más que recorramos las operaciones con el lenguaje, los dispositivos simbólicos, las elipsis argumentales o las evocaciones temáticas, el efecto de extrañamiento sigue en pie. El texto es un comienzo de, por y en ese efecto. Empezar supone delimitar entonces una práctica estilística y narrativa que es fuertemente radical a pesar de su inteligibilidad aparente, que es radical, si se puede decírselo así, de una manera radical fuera de las codificaciones de lo radical. Por eso es un gesto intempestivo, un gesto imprevisible que desdibuja y reinventa su norma y su tiempo. Bueno, esto sobre el incipit. Estilo, escritura y manera. El estilo del que se trata actualiza 2 sentidos diferentes. Primero, el formalista, o sea, como diferenciación o distancia reconocible frente a la norma. Merleau-Ponty decía que la obra de arte es siempre una deformación coherente.
De hecho, se ha discutido esta definición, cuyo clásico defensor es Spitzer, porque se puede poner en duda la existencia de una norma ante la cual una escritura particular se singularizaría, ¿no? El problema de esta definición es dónde está la norma, ¿no? La diferencia y la variante son las únicas realidades comprobables en términos de lenguaje. Sin embargo, y el caso de Benedetto es evidente al respecto, la norma debe entenderse como el contrapunto frente al cual el propio texto transgresivo o específico se define, no como un paradigma social estable, sino como una versión ficticia, enfática o fantasmática de ciertos aspectos posibles de una lengua literaria en un momento dado. Es un síntoma de la cultura en la lengua. Por otro lado, el estilo también obedece en alguna medida a una visión romántica, según el axioma célebre, el estilo es el hombre, ¿no? La expresión define al sujeto o, a diferencia de los románticos, digamos mejor que lo crea. Porque si el lenguaje instituye al sujeto como tal, lo afirma Benveniste en un artículo célebre, al hacerlo también define un tiempo, el ahora del locutor. Es el instrumento de la subjetividad que se concentra al hablar. La subjetividad de la escritura remite, por un lado, a cierta manera de percibir el mundo, a la carga afectiva que influye en la percepción, a la reproducción de razonamientos y de reacciones emotivos. Por otro lado, es en sí la constante creación de una persona, en tanto que el discurso la delimita. Creo que Di Benedetto, en el sentido de su textura de escritor raro, su extrañeza, sus resistencias a cualquier clasificación, están en estas operaciones que superponen lo discursivo, lo temático, lo narrativo. Es decir, no su novedad, no sus invenciones, sino su singularidad, su identidad inclasificable, en alguna medida transhistórica, en alguna medida anacrónica. Están aquí y no en Declinación y Ángel, ¿no? Que son los textos más espectaculares en tanto que innovación. En el Incipit de Zama encontramos un extrañamiento que va más allá de los recursos retóricos utilizados, un extrañamiento en tanto que individualización y que transmisión de una subjetividad omnipresente, obsesiva, repetitiva, mientras que Declinación y Ángel y el abandono y la pasividad son relatos basados en procedimientos y afines a otros proyectos vanguardistas o experimentales. Sin lugar a dudas, muestran una osadía formal, pero a diferencia de Zama, el hiato entre fondo y forma es perceptible. O sea que hay un punto de partida que transforma una intriga y podemos ver esa transformación, ¿no? Como un mecanismo programático, digamos, ¿no? Hay en ellos una codificación de la novedad, quieren ser experimentos, que pueden descodificarse y en ese sentido normalizarse. Una codificación que puede repetirse asociándola a modelos vanguardistas, instaurando al autor en el lugar del precursor o del sucesor. Por momentos, y paradójicamente, los intrincados relatos que componen Declinación y Ángel son más transparentes que otros textos de Di Benedetto, en apariencia menos extremados. Por lo tanto, la cifra de la singularidad de Di Benedetto estaría más bien en el incipit que leímos. Si Spitzer consideraba que en la frase proustiana, con sus formas laberínticas, figura el microcosmos del conjunto de En busca del tiempo perdido, algo similar quizás sucedería en este ejemplo. No como fundación de toda la obra, ni como epítome de una escritura, pero sí como el horizonte máximo que definió una manera, una intriga, un tipo de percepción, un tipo de razonamientos o de intentos de explicación, una rareza discursiva. Sin duda, se trata de una escritura sintomática en todos los sentidos del término, en la medida en que repite variantes diferenciales, obsesivos silencios, temas similares. No estamos, por lo tanto, ante un modo de usar el lenguaje, lo que sería la definición prosaica del estilo, y una característica de pertenencia genérica o de inscripción tradicional.
A lo literario aquí habría que entenderlo no como operación estética o formal, sino como operación de lenguaje que arrastra consigo lo existencial, lo subjetivo y un conjunto de tradiciones. No es un modo de singularidad hecho de procedimientos y de técnicas utilizadas. No es una mímesis, sino un artificio, cuya verdad pasa por la subjetivación y no por la capacidad de representar. Podría, volviendo a la historia de los 6 libros tan diferentes de Di Benedetto en los 9 años de sus primeros 9 años de vida editorial, digamos, podría postularse entonces que el estilo está en el centro de la heterogeneidad del corpus inaugural de Di Benedetto que señalamos. Es el elemento en común que asocia de manera relativamente subterránea textos muy diferentes en sus pertenencias genéricas, elecciones temáticas, posiciones ante la tradición, la vanguardia, la idea de novedad. El estilo funciona como elemento unificador, como marca de autor. El autor sería aquello que comparten textos diferentes y heterogéneos. Es un dispositivo de entrada en literatura previo a cualquier proyecto. El proyecto explícito de Di Benedetto, antirrealismo, literatura fantástica, experimentación, existencialismo, cede ante una práctica del lenguaje que entreteje extrañeza y subjetividad. Por lo tanto, la escritura, para decirlo con Barthes, o el estilo así entendido, es en este caso un poderoso instrumento de originalidad, pero que se sitúa en un terreno irreductible a criterios analíticos establecidos. Está en el de un no sé qué, en una dimensión inexplorada. Así se crea una dinámica semántica que exige, para ser descrita, actualizar ideas en parte desechadas como lo desconocido, lo inefable, lo inanalizable, lo impensable, lo incognoscible, transformadas en categorías de juicio artístico. Tradicionalmente asociadas a lo místico o a lo erótico, son categorías que conllevan cierta concepción de la literatura hecha de una poeticidad del lenguaje y por lo tanto de un modo de conocimiento irreductible al logos. Estoy parafraseando en lo que precede a Gérard Desson, que fue en realidad mi texto fundamental, que es un crítico francés que ha trabajado en estos últimos 10 o 15 años el concepto de estilo, redefiniéndolo con el nombre de manera, ¿no? Se trata entonces de una enunciación diferenciada que proyecta una subjetividad como la de la poesía. Efectivamente, Desson, en sus esclarecedores estudios sobre la manera, identifica la posibilidad de que el poema irrumpa en medio de otros discursos. El poema, es decir, aquello que responde ante todo al principio de lo desconocido, aquello que integra la utopía del decir, es ese lugar, y cito al crítico francés, en el que el lenguaje toma más riesgos, en el que la subjetivación y la significación se encuentran tan estrechamente asociadas que un modo de decir es también un modo de significar y un modo de existir. No es sorprendente, valga la digresión, la fascinación de Saer, ¿no?, por esta manera dibenedettiana que en alguna medida representa un horizonte ideal para su propia escritura. La tan mentada novela en verso con la que soñaba Saer podría ser por momentos Sama. En todo caso, si el poema irrumpe, y si esto es así, no es bajo la forma de la perfección inefable. La visión de Di Benedetto es demasiado pesimista para eso. En cambio, sí es operativa en Saer, hay alguna positividad idealista en Saer, que escribe muy bien. Di Benedetto no escribe muy bien, ¿no? Si expone una forma de poesía en la narración, hay que entender a la poesía como la locura del lenguaje, ¿no? Sama, entonces, no es una novela que funda, que se lanza hacia el futuro, que abre una estética, vuelve coherente un proyecto, crea una dinámica en pos de lo que queda por escribir, sino que es un libro que borra, que es radical pero hacia atrás, hacia una regresión fantasmática, hacia una anulación de la palabra y del sujeto. Di Benedetto abandona las coordenadas inteligibles para su obra, que más o menos podríamos
reconstruir a partir de sus dos primeros libros. Porque el desplazamiento de lo escribible, aunque tiene que ver con un extrañamiento formalista, redefinir a lo real desplazando códigos de representación, es mucho más agudo de lo que son las operaciones de desfamiliarización de la literatura fantástica, que, para poner un ejemplo, Cortázar utiliza con maestría en esos mismos años. Porque en Cortázar esas operaciones pueden descodificarse, ¿no es cierto? Y en ese sentido se convierten en un modo de funcionamiento, ¿no? Y eso nunca sucede en Di Benedetto. Hoy aquí, 60 años después, seguimos confrontados con un tope, con un límite, con una desestabilización inquietante. Una sobria escritura del extremo, una variante que no solo no parece prevista por la expectativa letrada, sino que tampoco desplaza esa expectativa para ampliar el orden de los posibles. Por eso no es vanguardia, digamos, ¿no? No codifica, no postula, no propone. Tampoco es una operación discursiva que incluya modificaciones en los modos de pensar el relato, sus mecanismos, sus límites. No es un procedimiento. No es fértil, ni siquiera como herramienta para eventuales relatos posteriores del autor. No anuncia, no inaugura. Por eso esa idea de que no comienza, ¿no? Bueno, entonces una tercera parte, así se nace. De manera intempestiva, Di Benedetto nos reenvía a la literatura como lenguaje, desestabilizando los protocolos de lectura que pasan por un historicismo social, un historicismo genérico, o que recurre a categorías, contextualizaciones, filiaciones y rupturas. Es decir que, quizás, hipótesis arriesgada y difícil de demostrar, esta homogeneidad latente bajo géneros y prácticas heterogéneas, es decir, esta falta de proyecto visible, delineado, instituido, explica también las dificultades de recepción. En contrapunto, se puede comparar con la fuerza de la afirmación de una identidad de escritor y de un proyecto en Piglia y en Saer en los años 60, ¿no? Con libros publicados recientemente, como lo muestran libros publicados recientemente. Otros autores muy diferentes son comparables, sin embargo, al extremismo de una manera que los caracteriza antes de cualquier otro elemento, y intenté salir de la extrañeza absoluta creando series, ¿no? Art, Felisberto, Onetti, Silvina Ocampo, o más lejos, Rulfo, Virgilio Piñera, Daniel Sada. Un poco así políticamente me puse a buscar latinoamericanos, pero no suficientemente bien, porque Guimarães Rosa, que citó Raúl, no estaba en mi lista, ¿no es cierto? Y efectivamente es muy curiosa esa coincidencia. Aunque algunos de ellos vengan de las vanguardias, se sitúan en los antípodas de aquellos que reciclan procedimientos de esos movimientos. Di Benedetto comparte con Onetti, Felisberto, Ocampo o Art cierta rareza en el sentido de que son escritores que no solo ocupan lugares aparte o que son en alguna perspectiva marginales, sino sobre todo que resisten a los protocolos críticos. Es decir, que por más que acumulemos interpretaciones sobre ellos, hay un resto que queda por analizar, un innombrable. Las relaciones con el regionalismo, con el nouveau roman, con problemáticas existenciales, con tradiciones literarias como la gauchesca en Abalay o la novela histórica en Sama, con las representaciones de la animalidad o del deseo, etc., no terminan de cernir la singularidad de Di Benedetto. Lo mismo podría decirse sobre la literatura de la gran urbe moderna en Art, el fin de la novela Revolución Mexicana en Rulfo, la recuperación paródica de la literatura norteña en Sada, la reescritura tanguera de Faulkner en Onetti, o una retórica post-vanguardista en Felisberto, Ocampo o Piñera. Y siguiendo con las analogías, su ejemplo podría ponerse en relación con otra serie, en alguna medida opuesta, pero que es visible gracias a una filiación reivindicada para su propia obra por el escritor chileno actual Alejandro Zambra, en la que encontramos, en varios ensayos de Zambra, en la que encontramos autores que escriben por sustracción, borrado, correcciones exasperadas y que serían anacrónicos frente a las literaturas de su tiempo.
En la lista de Zambra, junto con Di Benedetto, están el peruano Julio Ramón Ribeiro y el chileno Adolfo Kuv. Y es interesante, Ribeiro afirmaba: una novela no es como una flor que crece, sino como un ciprés que se talla. Y Zambra, que cita esta frase en una reseña, comenta: desde entonces pienso que escribir es sacar y no agregar, escritor es el que borra. Y sobre Adolfo Kuv escribe Zambra que es un escritor que corrige hasta la exasperación novelas construidas a partir del montaje con descripciones tan depuradas, intensas, que hay que alejar la página para leer. Y eso me gusta como manera de leer Sama, ¿no es cierto? Hay que alejar la página para leer. Nótese que el juego de las semejanzas y las proximidades nos lleva a asociar a Di Benedetto a la vez con una serie de vanguardistas o perivanguardistas y con escritores que podrían ser considerados antimodernos o incluso experimentales en la retaguardia, en el rechazo del cambio y de la evolución. Y sin embargo, evidentemente hay algunos componentes en la obra del mendocino que van en esta segunda dirección, como lo muestra en un plano temático la confrontación del hombre con la evolución tecnológica intrusiva en el silenciero, ¿no? O sea, Di Benedetto es un escritor de experimentaciones, pero también un melancólico que mira hacia el pasado. Volvamos a la caracterización de la escritura. Hay algo en todo esto que rehúsa lo afirmativo, entonces, que expone una radicalidad formal entremezclada con un modo de ver el mundo. No solo subjetividad, sino autonomía de la representación, que muestra cómo la lengua se vuelve literatura. Lo significativo es que esa transformación de la norma narrativa en singularidad no solo conlleva una concepción pesimista, negativa, melancólica del sujeto, sino que avanza hacia el vacío, la regresión, la pérdida como dinámica del deseo, como la resolución de las tensiones y conflictos que viven los diferentes personajes, en paralelo con un uso del lenguaje, con un estilo inestable que se muestra todo el tiempo como interrogante y como proceso de borrado. Y en ese sentido se podría asociar, lo hizo Raúl Antelo ayer, con la obra de Di Benedetto con un deseo de lo neutro, tomando neutro en el sentido de Barthes, ¿no? A la vez violencia, como todo deseo, y deseo de la supresión de la violencia, ¿no? Es decir, esa atracción por un silencio interior que es una experiencia extrema que juega con la muerte. Y eso es en ese sentido hay esa idea de que en Di Benedetto siempre lo no dicho es más frondoso, es más importante y es todavía más hermético que lo que se dice, ¿no? Siempre hay una parte no dicha. Esta posición también dramatiza un dispositivo edípico que metaforiza un lugar de escritor. Si la obra está recorrida por una búsqueda angustiante de la mujer ideal, de esa Laura inventada al final del Pentágono, las intrigas van a repetir una y otra vez la confrontación con un orden, con una ley, con un sistema. Y escuchando, si fue aquí, ¿no? Esa idea de Di Benedetto que dudó entre estudiar leyes o escribir literatura, ¿no? Esa duda me parece que atraviesa toda la obra, ¿no? Entre el deseo y la ley, entre la ley y la culpa, ¿no? O sea que la cuestión de la ley no lo abandonó aunque haya elegido la novela. Por eso lo llamo edípico, ¿no? Entonces, con un sistema, con una ley, todos ellos ajenos, aberrantes y despojadores. Ley conyugal o ley paterna, ética y moral, reglas de la administración virreinal, de la municipalidad o del ferrocarril, formas rígidas de la sintaxis y de las intrigas, imperativos de la herencia o de los posibles literarios, limitaciones de la realidad, de la edad, de la anatomía. Esta férrea imposibilidad produce textos y al mismo tiempo los limita. La melancolía gana rápidamente la partida y la pérdida de la novela ideal, de la plenitud amorosa, del triunfo anhelado, ocupan el conjunto del escenario, terminan siendo una modalidad de duelo o una modalidad de texto. La posición es la de alguien que está inmovilizado, encerrado en el Pentágono,
en el abandono o en el engaño amoroso, tan repetidos, ¿no es cierto?, en sus textos, en una mente torturada, en la casa ruidosa, entre los palos de un muelle decrépito, como el mono al comienzo de Sama, o en una regresión anuladora en su desenlace, o, para el más dinámico de todos ellos, que es Abalay, en un movimiento circular que lo trae de vuelta al lugar del crimen del cual salió, ¿no? O sea que viaja todo el tiempo, pero después de todo, viajar no lo desplaza, vuelve al mismo lugar, ¿no? Alguien que está confrontado con el magnífico edificio de la ley, pero un edificio en el que no tiene derecho a entrar. Una ley que se transgrede con la esperanza de fisurar su altanero poder, no con el propósito de fundar una ley alternativa, ya que se encuentra sometido a sus dictados. No hay rebeldía, el deseo desemboca en una culpa inexplicable y por eso mismo infinita. Por lo tanto, la figura del que espera el gran mito literario de Di Benedetto está cifrada en ese hombre que titubea o murmura ante las puertas de la ley, como en Kafka. En Di Benedetto es el escritor es aquel que se queda afuera. Raúl Antelo dijo que estaba en un entrelugar, ¿no? Lo que también es una posibilidad. Su figura inasible de marginal o de raro está singularmente cifrada en su propio imaginario de escritura. Se trata de una escritura, entonces, que se concibe entonces como transgresión destructora, pero también autodestructora. En escribir en él es desescribir, o es una actividad imposible que se sitúa en los límites de lo no escrito, en los límites de lo legible, como la novela proyectada y acallada en El Silenciero, como la novela que escribe y regala Manuel Fernández en Sama. Si su manera introduce una locura del lenguaje, esta locura no crea una apertura, no desestabiliza las fronteras del estilo literario, como pudieron hacerlo las vanguardias y otras radicalidades, como por ejemplo la irrupción de discursos excluidos, tanto los tecnológicos, los ideológicos, los populares, como los sexuales. Las operaciones se llevan a cabo en la lengua literaria, en su definición más tradicional del término. La incorrección es dentro de un estilo culto. La incorrección no es del orden de la provocación o de la ruptura. Por tomar un punto de referencia, la extrañeza de Di Benedetto retoma la apretada y concisa prosa de Borges de los años 40, agudizando ese estilo que pasa por una alteración de la sintaxis, esas célebres hipálages, ¿no es cierto?, y un léxico a menudo infrecuente. En este caso es una prosa de Borges delirante, desquiciada, una prosa que produce una implosión en el escribir bien, no un desmantelamiento de sus límites. O sea que en ese sentido, voluntariamente no, Di Benedetto se inscribe en toda una corriente de la literatura del siglo XX que no es ajena a la vanguardia, pero que es paralela, que es la escritura de una negatividad. Y bueno, ahí le puse algunas referencias a Blanchot, que es una referencia obligatoria en este sentido, ¿no es cierto? Pero que voy a saltear. Y un párrafo para terminar. Para metaforizar la idea de un despojamiento creador y terminar con un desenlace, después de tanto haber hablado de comienzos, quisiera referirme al Excipit de los suicidas, novela de 1969. Al final de una confrontación desesperada con la tentación del suicidio y con las obsesiones letales transmitidas por el padre, en la última escena el protagonista se despierta desnudo en el mismo departamento que Marcela, su amante, después de una noche serena de sueño reparador. El peso de la muerte, transmitido por los recuerdos del padre, parece haber quedado atrás. Piensa que Marcela prepara café y tostadas. Piensa que le hará una broma. Echo los pies en las chinelas y me vuelvo en una sábana. Le diré, soy un griego, muy de antes, y la veré sonreír. Pero ya es tarde para volver al pasado, aunque sea un pasado parodiado. Ya no se puede ser un griego muy de antes. En el cuarto vecino descubre que ella sí pasó al acto y ya está muerta. La pérdida vivida en el desenlace engloba a la mujer, a las ropas que constituyen una identidad social
y una inscripción en una época, pero también toda referencia a la historia, toda memoria, incluso la del padre suicida. El presente es una página en blanco. La reacción del hombre entonces, paradójicamente, proyecta el vacío y la anulación hacia una continuación, o mejor, hacia un comienzo. El final, el despojamiento, la inutilidad del pasado, es un origen vaciado de cualquier contenido o de cualquier determinación. Si el comienzo es la inmovilidad o la espera, el final es lo neutro. La novela termina con estas 3 frases. Debo vestirme porque estoy desnudo, completamente desnudo, así se nace. Muchas gracias.